Los estudiantes de primer semestre de la Universidad Nacional del Centro del Perú, pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Química, Escuela Profesional Ingeniería Química, a cargo del Magíster Were Porres Juan del curso de propedéutica, tenemos el agrado de presentar nuestro artículo titulado Factores contaminantes del río Cunas. La contaminación del río Cunas es un tema que necesita ser revisado y comprendido en las poblaciones de su trayectoria y también en la región en sí. La contaminación es debida por diversos factores que generan un deterioro ambiental. El inadecuado uso de recursos naturales, el mal manejo ambiental, la minería, la indiferencia y descuido de los pobladores son algunos aspectos que afectan este río y tienen un impacto en el ámbito socioambiental. El tema de investigación es relevante, pues trata de explicar y entender cuáles son los factores de la contaminación de este recurso. El objetivo también es el mismo. El método científico utilizado fue a nivel general, en particular fue el método explicativo. Y la conclusión que este trabajo está destinado a comprender es cuáles son los factores contaminantes de este recurso, de manera directa. Se pudo descubrir que se necesita un plan requerido de gestión ambiental por parte de las empresas y conciencia ambiental, más conciencia ambiental por parte de los pobladores. Y se investigó más a fondo este tema para tener un panorama más realista sobre ello y comprender los factores claves y para luego entender la importancia de este recurso natural y así poder dar una posible solución ante este problema. La investigación nace debido a que el agua es aplicada en muchas actividades económicas del país, como por ejemplo la minería, la agricultura, la pesca, y que es fuente de ingresos económicos en la región, especialmente actividades como la agricultura y la ganadería. Además, las plantas hidroeléctricas necesitan este recurso para generar energía. La contaminación acuícola del río Cunas también tiene un impacto internacional al afectar directamente el mar. El cauce del río contaminado que drena el mar y las alteraciones de flujo de agua hacen que afecte los ecosistemas marinos y ambientales que recorre. Otras fuentes de contaminación vienen siendo la expulsión de aguas residuales en las zonas urbanas, los vertimientos de afluentes domésticos como por ejemplo los desagües y los vertimientos de afluentes industriales de sustancias peligrosas como por ejemplo los agroquímicos lixiviados provenientes de relaves abandonados de la minería o botaderos de residuos sólidos que afectan este río. Por tales motivos se debe implementar un programa internacional de monitoreo ambiental para determinar los niveles de concentración de principales contaminantes, pues también se reconoció que el tema de la contaminación de este río es un problema poco tratado y poco entendido por la población y desinteresado por las autoridades. Por lo tanto, al entender la problemática, se puede entender cuáles son los factores de este problema y así se puede plantear unas posibles soluciones que pueden dar en estos mismos. Pues existe la necesidad de control de uso responsable de algunas empresas, especialmente la minería, ya que las empresas mineras son uno de los factores principales de contaminación en la actualidad. Pues entonces, por lo tanto, hemos planteado los principales objetivos, lo cual es entender de manera más clara cuáles son los factores contaminantes que afectan este río. Y los secundarios que son comprender cómo puede afectar a las poblaciones que están siendo ubicadas al margen de este río e investigar cómo puede afectar este problema en la biodiversidad de esta región y proponer posibles soluciones para evitar este problema. Material y métodos. La investigación que se presentó fue de nivel descriptivo, de método cuantitativo de tipo metaanálisis, ya que los datos a analizar ya fueron obtenidos por otros investigadores y ya han sido publicados. De diseño experimental, estableciendo las variables independientes que fueron actividades truchícolas, actividad minera por la mina Sulcocha, la expulsión de aguas contaminadas con pesticidas utilizadas en la agricultura, como en el lavado de zanahorias que presentan químicos. Expulsión de aguas residuales en las zonas urbanas, el camal, la central hidroeléctrica y la expulsión de los residuos sólidos por parte de la empresa recolectora de basura. Las variables dependientes identificadas fueron los problemas en el riego por utilizar las aguas del río Cunas a partir del sector de Pilcomayo, afectando a los alimentos producidos por varios agricultores. Personas de bajos recursos
que usan el agua para bañarse, lavar la ropa y en algunos casos para cocinar los alimentos, produciéndose diversos males en sus organismos. Además, la contaminación acuícola del río tiene un impacto internacional al afectar directamente al mar. Para identificar las causas y los efectos se usó distintos materiales obtenidos del repositorio de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Se usó una tesis titulada Evaluación de la contaminación del agua ocasionada por actividades piscícolas del río Chía en el distrito de Ingenio Huancayo, perteneciente al ingeniero José Bernabé Ore Velázquez, como también un artículo científico titulado Evaluación de la calidad del agua del río Cunas mediante índices físico-químicos y biológicos Junín Perú, pertenecientes a Custodio María, Chamané Fernán y Buleje Wilfredo. En este apartado de resultados mostraremos datos de la evaluación de calidad del río Cunas mediante índices físico-químicos y biológicos. Comenzaremos mencionando los índices físico-químicos. Primeramente haremos mención al potencial de hidrógeno, que según los estudios de ORE 2019 se encontraron que los valores del pH fueron muy similares en todas las estaciones de muestreo y en general cerca de la neutralidad. Seguidamente mencionaremos a los nitratos, que según la investigación del ingeniero Ore, se estima que fueron menores a 0.06 miligramos por litro. Además, el ingeniero Ore menciona que los fosfatos presentan un valor de 10 miligramos por litro en las estaciones de muestreo. Ahora, hablando de la turbidez, el ingeniero Ore menciona que está en el intervalo del 5,2 al 6,48 FTU. Y además menciona que los sólidos totales presentan unidades desde los 0 hasta los 0,88 miligramos por litro. Y ahora por último hablaremos sobre los cloriformes totales, que de acuerdo con el análisis de los parámetros microbiológicos evaluados, se puede observar que la mayor concentración de cloriformes totales se encuentra en la estación 3 perteneciente a Angas Mayo. Los cloriformes totales presentan los valores de la abundancia total de microinvertebrados bentónicos y la abundancia de individuos de los órdenes Epemeroptera, Plecoptera y Trichoptera, estudiados por el ingeniero Custodio. Y por último, en el estudio de los cloriformes totales en el río Cunas, el ingeniero Ore ha confirmado que los valores no han superado los estándares admisibles establecidos en las ECA 2015, a excepción de la categoría 1-A y subcategoría A1, que es considerada agua superficial destinada a la producción de agua potable con 18 NMP por 100 mililitros, cuyo límite máximo son los 50 NMP por 100 mililitros. Y por último, ya habiendo mencionado las características físico-químicas y bacteriológicas del río Cunas, el ingeniero Ore clasifica la contaminación del río Cunas como moderada o ligera, donde sus valores fueron de 2.5 a 2.7 BITS por IND, que es la unidad de la diversidad de Shannon-Wiener, que considera la comunidad macrobentónica de la contaminación de los ríos. A partir de los resultados de 3 estudios, la de Custodio en el año 2012, la de la NFS en el 2017 y por último los índices físico-químicos y biológicos. La primera muestra se realizó en 3 estaciones, como se ve en la pantalla, en Angas Mayo con un 65.83% de pureza, en Antacusi con un 61.08% y en el barrio La Perla con un 57.18%. Con el NFS se recogieron igual 3 estaciones, en Angas Mayo con un promedio de 75.14 y 74.23, en Huarisca con un 67.96 y 65.22 y Pilcomayo con un 61.34 o 55.82, esto en épocas de lluvia. Por los índices físico-químicos y biológicos, en donde se trataron la potencia de hidrógeno, los nitratos, la comunidad microbentónica y los coliformes tratados. Son los agentes físico-químicos y coliformes totales, donde los contaminantes físicos obstaculizan la función natural del agua,
y los componentes químicos modifican su composición, haciéndola inservible. Por ello, la contaminación del río Cunas es moderada, debido al desborde de aguas residuales en zonas urbanas. Se busca concienciar a las personas sobre la utilidad que tiene este río, pues somos los primeros beneficiarios en ello, ya sea por el turismo, la agricultura, la ganadería o las actividades truchícolas propias de la Priscigranja.